Tres temas en esta rueda de prensa. Primero, el trabajo legislativo que le corresponde a su servidora. El tema más relevante que se trató en los últimos días en el Senado de la República, así como en la Cámara de Diputados, fue el de la reforma electoral. Tengo que informar al respecto, aunque todavía no es ley esta reforma. Sí es importante que los ciudadanos vayan teniendo claridad en el tema. ¿Por qué? Porque se hizo mucho ruido en opiniones de estos dos polos políticos que tiene el país, lamentablemente, en donde de un lado se decía que iba a desaparecer el INE, que el daño iba a ser gravísimo, y pues bueno, no lo hay. Eso no ha sucedido hasta el momento. Sí preocupa el tema de cómo se quiso abordar la reforma, ¿no? Porque sí fue a bote pronto. Por ahí el senador Monreal manifestó que no iba, bueno, que él no estaba de acuerdo en que fuera un albazo legislativo. Y les quiero informar, en especial a ustedes que son también conocedores del tema, qué es lo que contiene la minuta hasta ahorita, que se le hicieron cambios en el Senado, luego se fue a Cámara de Diputados y ahora tendrá que regresar al Senado todavía. Pero es importante que los ciudadanos conozcan, sepan, porque luego me encuentro yo también ciudadanos en la calle y hay algunos que les preocupa mucho, y lo que hicieron fue un gran retroceso. No hay tal retroceso, no hay una afectación grave a la democracia en México. El registro federal de electores se mantiene a cargo del INE, entonces no hay esta idea magnánima que hacen algunos de que se iba a centralizar el INE. Se incorpora el principio de austeridad dentro del INE, que fue el ruido que hizo el otro lado, ¿no? Exhibiendo los sueldos de los funcionarios del INE. Se crea una comisión de administración dentro del instituto para poder eficientar los trabajos y los recursos del INE. Se eliminan cláusulas para que un partido político pueda perder el registro al no tener el 3% de la votación, y con esto se abre la posibilidad de seguir otorgando financiamiento local a partidos políticos nacionales. Las salas regionales especializadas en materia de justicia electoral se mantienen, que fue el tema que yo toqué en el Senado. Para mí fue mi prioridad. Si las salas regionales desaparecían, ahí sí se afectaba la democracia. ¿Por qué? Porque los mismos políticos, los mismos aspirantes perdían esa posibilidad de tener una sala intermedia que les pudiera enmendar la plana, por ejemplo, a la sala electoral Aguascalientes, que en las pasadas elecciones actuó de manera totalmente parcial y bueno, con un sesgo político, con falta de criterio, con falta de capacidad. En el caso concreto del magistrado presidente, que de hecho también eso lo informé ya, el Senado hizo un exhorto para el magistrado presidente de la sala electoral en el estado de Aguascalientes para que se abstenga de ejercer violencia política y de hacer señalamientos, ¿no? Además que la sala superior sí le dijo al Senado que hubo un momento en el que él afectó la equidad de la contienda en el pasado proceso electoral, concretamente refiriéndose a su servidor. Hubo un rumor de que se iba a desaparecer el programa de resultados electorales preliminares. Esto no es real. El PREP continúa. Lo único que se hizo fue juntar todo lo relacionado con el PREP en un solo capítulo de la LEGIPE, o sea, se simplificó, pero sigue existiendo el programa de resultados preliminares. Sigue contemplando la misma naturaleza, no hubo ningún cambio, y esto está en el artículo 305 de la LEGIPE. Se contempla garantizar la libertad de prensa en el tema electoral. Esta es una buena noticia que fortalece la ley. Y pues bueno, sé que es un tema que ha dado mucho de qué hablar por la manera en cómo se dio la discusión. Sin embargo, no es una ley, eso es importante que se sepa. Todavía tendría que regresar a Cámara de Senadores, pero sí es importante
informar constantemente, es una obligación de nosotros como legisladores. Y bueno, no se altera la fórmula para determinar la votación válida emitida y la votación nacional, queda en sus mismos términos, porque era un tema que les preocupaba. Sí se quería hacer una modificación en cuanto a que en el convenio de coalición se pudieran otorgar porcentajes mayores distintos a la votación que haya obtenido los partidos pequeños. Entonces eso no se modificó, que era un tema que preocupaba pues a los ciudadanos y a los partidos políticos. O sea, no hay este convenio de coalición que pudiera beneficiar a partidos pequeños como el Partido del Trabajo, como el Partido Verde, digámoslo con todas sus letras y claramente. Esto en cuanto al tema de la reforma electoral. Seguiré preparando un video para que sobre todo a los ciudadanos les quede como muy claro qué contenía la ley electoral y cuáles cambios se hicieron, y además hay que esperar a que se apruebe definitivamente en el Senado y sea una ley. En otro tema, un tema importantísimo y urgente para los ciudadanos de Aguascalientes es el tema del agua. Quedan 9 meses para que concluya la concesión con Veolia, y entre regidores y el alcalde de Aguascalientes pues nos han estado queriendo engañar. La realidad, y para quienes conocemos el tema, es que si hubiera un proyecto distinto a Veolia ya se debería de presentar, ya tendría que tener el alcalde una estrategia. Entonces, que lo confirme, que confirme que Veolia se queda, porque pareciera que ese es el plan. Ha habido muchos rumores, lo último que salió a comunicar uno de los regidores es que desaparece Capama, ahora desaparece Capama. Ese es simplemente un rumor, considero yo así, por parte de uno de los regidores. Entonces lo que se necesita es transparencia cada día que pase de este año, porque es una decisión fundamental para las familias de Aguascalientes, porque es una decisión fundamental porque no quiera el alcalde y sus regidores tapar el sol con un dedo, que a los ciudadanos de Aguascalientes, en especial en el oriente de la ciudad, que es más de la mitad de la población, y que sí lo vamos a politizar también ahí para el Colegio de Economistas, que salieron a decir que no quieren que se politice, pues sí se va a politizar todos los días de este año, se va a politizar. ¿Y qué es politizar? Politizar es resolver también el problema. Politizar es que hacer público que en el oriente de la ciudad sigue la falta de agua, y no solo en el oriente. Lo que pasa es que tenemos un gobierno irresponsable que nos quiere acostumbrar a la falta de agua, a los recibos caros, y eso no puede ser. A los del Colegio de Economistas, pues que se vayan a vivir al oriente de la ciudad si no quieren que se politice, ¿no? O sea, sí se va a politizar, y en buen sentido. La política es buscar el bien común, y politizar el tema del agua es buscar una solución para las familias de Aguascalientes, una solución que es urgente. Yo sí le quiero decir a Veolia, como tema urgente y en ayuda a las familias de Aguascalientes, pues, ¿cómo lo diré? Pues que no la chiflen, ¿no? Que es cantada, por ahí dicen. Ustedes recordarán el accidente tan lamentable que sucedió en la Colonia México. Pues en la calle Chihuahua, en la Colonia México, hay ciudadanos afectados que perdieron el trabajo, que siguen batallando, que no han recuperado su casa, que no han recuperado sus negocios, que la fiscalía no los apoya para presentar una denuncia adecuada y correcta, y que les llega un recibo de agua por 26,000 pesos. O sea, este es el apoyo que el gobierno municipal y estatal están brindando a los vecinos de la calle Chihuahua. La verdad es que, o sea, por eso dije esa palabra, o sea, no lo saben, no saben que explotó una pipa y que las familias fueron perjudicadas. Tienen que darle 100 pesos a esa empresa que contrató Veolia para cobrar, que los usan como usureros. Van y te dicen, y han llegado a su casa, a mi casa, es que le vengo a cortar el agua, discúlpenme, pues me pagan por esto, no soy yo. Ya saben la molestia de la ciudadanía, pero, bueno, no se la corto, pero le doy 100 pesos. Les están dando dinero a esa empresa, les dan los 50 pesos, los 100 pesos,
para que no corten el agua. ¿Hasta cuándo va a parar este abuso para la ciudadanía? En otro tema, de ese tema del agua, para concluir, obviamente no me desentiendo, como senadora estoy haciendo una labor. Justo hoy, el día de hoy, yo tengo una sesión de trabajo para pues sugerirle también como el alcalde no dice qué hacer y parece que no sabe qué hacer, le vamos a sugerir qué es lo que tiene que hacer, porque ha habido rumores de unos, de otros, y no hay mucho para dónde hacerse. O la municipaliza o continúa la concesión, y si va a continuar la concesión, ¿bajo qué reglas? En beneficio de la ciudadanía. Entonces también estaré trabajando y seguiré informando. En otro tema también muy relevante, un tema que yo ya advertía, es el tema del uso de las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado. Ya salió el director del ISPEA a decir que se van a poner a trabajar las pensiones, esa fue la nota, que se van a poner a trabajar, míralo, qué trabajador, ¿no? Que se ponga a trabajar él, el director del ISPEA, que se ponga a trabajar, porque el Instituto de Pensiones del Estado tiene serios problemas. Entonces, no es lo que necesitan hoy los jubilados del Estado, los maestros del Estado, no necesitan que sus pensiones se pongan en riesgo. Entonces, él ya está aceptando que van a iniciar proyectos con recurso de las pensiones. Esto es gravísimo, esto no sucede en ninguna parte del país. Esto es algo que, como por ahí lo dijo, vuelvo a mencionar a Mónica Cervón, que atinadamente sacó primero la nota, el presidente del PAN critica los intentos de tocar las pensiones a nivel federal, pero aquí no lo critican, aquí lo aplauden y aquí dicen que hay mucho dinero. No, señores, haya mucho o haya poco, no es del Estado, es de los trabajadores. Las pensiones no se tocan, esa será mi postura, y yo invito a los trabajadores, a los maestros jubilados, a los que acaban de entrar, a los que les acaban de dar una plaza, está tocando tu dinero. Entonces, esto simplemente no debe de hacerse. Ya lo están reconociendo que lo van a hacer. Mi pregunta sigue siendo la misma. ¿El Estado no tiene recursos suficientes para invertir? Claro que lo tiene. En promedio, la administración pasada invirtió más de 2,000 millones en promedio por año en obra pública. Entonces, ¿cuál es la necesidad de sacar dinero de las pensiones? ¿Cuál? ¿O de quién es ese negocio? Así lo digo fuerte y claro, igual que lo dije en el Senado. Es un negocio de Marco Cortés, es un negocio de Eduardo Aguilar, que están trayendo, por cierto, muchos extranjeros al estado de Aguascalientes, por así llamarlo. Eduardo Aguilar es un abogado relacionado siempre con el Partido Acción Nacional, que se le relaciona en notas nacionales con empresas factureras, junto con Ricardo Anaya y con algunos actores políticos del PAN. Entonces, no es confiable que esté en el gobierno de Aguascalientes Eduardo Aguilar Sierra, y no es confiable que fuera este tipo de inversiones de las pensiones de los trabajadores pudiera ser la caja chica de Marco Cortés. Así lo digo y lo repito, no le voy a quitar la etiqueta. Si hacen una inversión, igual lo voy a seguir señalando, y yo creo que los trabajadores tienen que hacer algo. En el tema del agua, sí es momento de que los ciudadanos pues salgan a las calles para exigir transparencia por parte del gobierno municipal y pues un freno a los abusos, sobre todo. Esto sería todo de mi parte, estoy a sus órdenes. Senadora, Alex, perdón. Sí, perdón, adelante. Senadora, en el tema del metro de la Ciudad de México, van a necesitar a comparecer a la gobernadora de Claudia Sheinbaum, jefa de ahí de la CDMX. Entonces, ¿cuál es su postura con respecto a este tema que está por demás delicado en cuanto a la situación del metro, que día con día están teniendo problemas, chicos, medianos y grandes? ¿Qué va a pasar en este tema? Pues son problemas en donde detrás se esconde pues, la corrupción, ¿no? Entonces,
que se investigue hasta sus últimas consecuencias. De este tema pues ya se había hablado, es un tema que toca administraciones pasadas y pues bueno, les toca responder y pues que respondan, ¿no? Todos los responsables, todas las administraciones anteriores, y pues aquí la importancia de no permitir que haya corrupción ni en lo más mínimo. Es lo que tendría que decir respecto a comparecencia o no. Eso ahorita, en lo que respecta al Senado, está la comisión permanente ahorita, iniciamos el periodo el 1 de febrero y compete a la comisión permanente lo que tuviera que hacer. Yo estoy súper a favor de que haya comparecencias. Creo que es el ejercicio mínimo de democracia que se tiene que hacer en el Senado, en la Cámara de Diputados, en cualquier órgano legislativo, y pues esa es mi postura. Alex. Senadora, ¿la han involucrado usted en esto de la renovación del contrato de Veolia, pues, del proyecto del agua? Y en este caso, además de que veo que está atenta a este tema, ¿usted ha realizado algún trabajo para alguna propuesta sobre este tema del agua? Sí, bueno, no me han involucrado, no me han invitado, hasta ahora no. Yo ya lo he dicho, estoy en la mejor disposición. Hoy justo tengo una sesión de trabajo que en cuanto tenga la información la haré saber para que esto le sirva al alcalde para tomar decisiones sobre lo que ya dice la ley, sobre lo que dice el convenio de concesión, sobre eso, sobre una opinión y una sugerencia técnica básica, ¿no? Y de lo que ya hemos hecho, pues bueno, lo que se sugiere, y de hecho está en la ley, es que sí fue en parte un logro del gobernador Martín Orozco. Yo lo propuse en el Senado, un observatorio ciudadano del agua, y el gobernador lo dejó en la ley de agua del estado de Aguascalientes. ¿Qué es ese observatorio ciudadano del agua? No como el de Capama, que son puros servidores públicos, no. Este observatorio ciudadano del agua estaría conformado por expertos en agua y por expertos del Instituto Politécnico Nacional, de la UNAM. ¿Para qué? Para que no tengan conflicto de intereses en el estado de Aguascalientes y que realmente conozcan el tema hídrico, que es un tema nacional por las cuencas que corren por el estado de Aguascalientes. Es necesariamente fácil sacar a Veolia, porque en realidad se habla como un tema político y bandera, cada campaña, cada situación, pero en realidad es sencillo quitarle la concesión, que llegue una nueva empresa, que no se afecte el servicio de los ciudadanos en este posible o no cambio de concesión. O sea, es un tema mucho más complejo que simplemente desalojar una casa y que entre un nuevo inquilino. Hay una infraestructura que tiene mucho tiempo que no ha trabajado en ella. El alcalde lo ha mencionado, que hay muchas fugas, que el 50% del agua se fuga. Entonces, en realidad es una buena opción quitar a Veolia, o más bien modificar el contrato para poder sancionar a Veolia en los casos de los abusos como los que menciona usted. Sí, no, desde luego no es un tema sencillo, por eso pues yo me atrevo a hablar de él y tengo más de un año quizá hablando del tema. No es un tema sencillo porque para municipalizar el agua, el ayuntamiento debió prepararse desde el momento en que otorgó la concesión, y fue un ayuntamiento panista, el de Alfredo Reyes. Hay que revisar esa acta de cabildo en donde se le dio más tiempo a Veolia y donde se benefició a la empresa Buenocasa en aquel entonces. Entonces, no es un tema sencillo desde luego, pero creo que es inevitable, es impostergable sí castigar a la empresa CAASA o Veolia. O sea, simplemente no puede ser tú. ¿Por qué? Porque de la mano con el gobierno, cuando hicieron este circo, que eso sí es politizarlo malamente, este circo en donde salió quien era alcaldesa a decir que Veolia, que CAASA se iba y que llegaba Veolia, y en el recibo
dice CASA, SADCB, algo así. O sea, es la misma empresa. Eso sí es burlarse de la gente. Justo llama la atención que a raíz de ese suceso donde cambia Veolia, inician los abusos. Entonces, ¿cómo llego yo a un acuerdo contigo, empresa, para que tú te sigas beneficiando y para que sigas abusando de la gente de Aguascalientes? Pues no es un tema sencillo, pero para eso nos rentamos, para eso asumió el encargo de alcalde y los regidores que ganan bien y que tienen presupuesto para tal decisión. Sí, es una decisión histórica, que no es fácil, pero pueden, yo confío en ellos, pueden. Entonces, sí creo que es impensable para las familias de Aguascalientes que continúe Veolia o que continúe una empresa ligada a Veolia con agregados panistas o empresarios mexicanos o un tema en donde se aumente la corrupción. Pero sí se puede y les vamos a dar las herramientas, les vamos a dar opciones. Sí, como lo dije en el Senado, fueron a hacer el ridículo a México con el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Por qué? Porque el Banco Interamericano de Desarrollo, pues lo que te ofrece es deuda para el municipio al final, y de hecho salió en los medios, y está bien, o sea, sí, esa es una opción, pero a ver, no necesitan reunirse en casa de gobierno, el senador, la gobernadora, el alcalde, no necesitan hacer eso, con los diputados hasta de Morena. No necesitan hacer eso, necesitan cumplir la ley y ponerse a trabajar, que presupuesto tienen mucho, facultades tienen muchas y poder tienen mucho, así que les toca y de verdad estoy en la mejor disposición para apoyarlos. Sí. Bueno, de haberse cancelado la concesión, se hablaba de que el municipio tenía que pagar una compensación monetaria, pero nunca se especificó de cuánto era ese castigo económico para el municipio por cancelar. ¿Usted qué sabe de eso? ¿O cuánto se pagarían si se cancelara en este momento? Pues no se va a cancelar en un plazo anterior al que se señaló en el título de concesión, entonces no debería de haber ninguna multa o ningún cobro por incumplimiento para el municipio de Aguascalientes, porque de lo que estamos hablando es de que termina en octubre y en esa fecha, de hecho el propio título de concesión y la ley dice que la concesionaria tendrá que solicitar 6 meses antes a la conclusión del término del plazo, o sea, de octubre, que se le renueve el contrato. Es ahí donde el municipio debe decirle, no, un tajante no sé cómo hacerle, no estoy preparado, pero no. Esa puede ser una opción. Justo dame oportunidad de reunirme y daré a conocer todas las opciones, desde lo que pasó, ¿qué implicaría? Que de todos modos no está habiendo una cancelación anticipada del título de concesión. Eso pues no lo va a haber, porque ya es en octubre, ya es muy poco tiempo. Más bien deben de darse prisa para ver cuáles son las soluciones que le van a ofrecer a la ciudadanía. Senadora, en una retrospectiva de hechos y de acuerdo a los razonamientos que expones esta mañana, consultarte en los 3 temas que manifiestas. Por un lado, en la reforma electoral la dictaminará finalmente la Suprema Corte, toda vez que se judicializó, y en ese sentido recordar que la propuesta original surge del Ejecutivo, no de la representación política a través de los institutos políticos nacionales, y ese tema es entonces, en el Senado lo ven como una reforma de forma y no de fondo, o cómo se está interpretando en el seno del Poder Legislativo, toda vez que manifiestas algunos puntos que sí son de interés de aclaración en el dominio público, pero sustancialmente en el sistema político electoral mexicano, cómo impactan y en qué quedará finalmente eso. Por el otro lado, en el tema del agua, en resumen, ¿cuáles serían las propuestas desde la senadora Marta Márquez a la solución de este problema, que es de manifiesto reconocer que el alcalde siempre ha expuesto que hay un cuerpo colegiado que permite las veces de sugerir, proponer para tomar una decisión adecuada? Y en el otro tema de pensiones, hay una jurisprudencia de los jubilados que en su momento se les adeudó, el gobernador lo dejó de largo, lo heredó a esta nueva administración,
y el ISPEA tendrá que resolver eso, y si mal no recuerdo son en promedio como 400 millones de pesos. Aunado a ello está el otro tema de la exigencia generalizada de las UMAS, que es un tema por demás sensible y es una demanda muy sentida. ¿Cuál será la postura como senadora en torno a todo esto? Sí, bueno, se me pasó a comentar eso, qué bueno que lo dices. Sí, hay, obviamente la oposición considera que hay una inconstitucionalidad en la reforma porque lo que ellos dicen es debieron, y estoy de acuerdo, se debe de modificar primero la Constitución para ciertos cambios, pero justo por eso la reforma, si se fijan, de lo que se decía de vamos a desaparecer el INE, vamos a desaparecer las salas regionales, vamos a desaparecer muchas cosas, por eso se degrada. ¿Por qué? Porque hicieron un análisis y le dicen, supongo, le dicen al presidente si es anticonstitucional, bueno, entonces no modifiquen esas partes que son importantes, que maneja la Constitución, y hay que manejar lo que sea posible. Por eso el debate va a ser que el presidente dice no es anticonstitucional y la oposición dice es anticonstitucional. Hay esa posibilidad, y esa anticonstitucional habrá de definir si la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo, como ya les decía, no hubo esos cambios, no se eliminan consejeros, no se eliminan salas regionales, que es lo que está en la Constitución. Entonces, ese análisis lo va a hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y pues falta todavía, o sea, no lo va a hacer ahorita, no se puede presentar ni siquiera la controversia constitucional porque no es una ley. Entonces, quién sabe qué más vaya a pasar. En el tema del agua, ¿cuál es la propuesta? Como te comento, estaré trabajando en una propuesta conforme lo que dice el título de concesión, conforme lo que dice la ley, para sugerirle al alcalde y a sus regidores qué es lo que tienen que hacer. Y pues la propuesta es muy clara y muy concreta, atendiendo al ciudadano, es que paren los abusos. O sea, así continuará Veolia, que parece que es lo que quieren hacer. ¿Cómo vas a garantizar como ayuntamiento que no haya corte de agua cuando no se dé, como en la calle Chihuahua, en la Colonia México? ¿Cómo vas a garantizar que no estén abusando? Porque han estado robándole a la gente, esa es una realidad, a través de 2 o 3 estrategias. Una, y los ciudadanos la saben, una, te van subiendo un pesito cada mes. 2, a ver, ¿por qué sube? Es un servicio. 2, ven, haz convenio conmigo y te hago un descuento, te dejo el recibo de 20,000, pero te dejo el descuento en 5,000, pero si no pagas, te lo subo más. Ese es otro tipo de abuso. Y pues este tipo de situaciones en donde contratan a una empresa como tipo usurera para recibo por recibo que se atrase, ir a cortar el agua, ¿no? Entonces, al final de cuentas lo que le afecta es a los ciudadanos y al ayuntamiento, que se está empobreciendo. Y yo creo que lo más urgente es que frene el ayuntamiento los abusos, que no lo ha sabido hacer. Y en el tema de pensiones, respecto a las sumas, yo presenté una iniciativa para que los pensionados del IMSS sí se les cuantifique su pensión conforme al salario mínimo. Respecto a los pensionados del ISSSTE, hay una jurisprudencia ya de la Suprema Corte donde dice que no, que para los pensionados del ISSSTE tiene que ser en UMAS. Entonces seguimos analizándolo para ver qué más podemos hacer. Yo creo que ahí lo único a lo que se puede recurrir es pues el amparo individual de cada uno de los pensionados que estén inconformes. Respecto al tema que comentas del Estado, de un adeudo de pensiones, la verdad no ubico el tema. Supongo puede ser por el tema de las sumas. Hay una acción importante, por eso le decía al director del ISPEA que se ponga a trabajar. Él puede firmar un convenio con el IMSS y con el ISSSTE para que un trabajador que tiene 5 años en el gobierno del estado y tiene 10 con el ISSSTE, por ejemplo, ya se pueda pensionar, que se sumen esas pensiones. Esa es una de las cosas que están por ahí pendientes. Y pues bueno, cualquier otro tema estoy a la hora. A mí me gustaría preguntarle, senadora, el fin de semana, bueno, la semana pasada se llevó a cabo
este operativo denominado por el gobierno exitoso del Culiacanazo, donde en el exitoso operativo mueren 10 militares y se crea un caos total y absoluto en Sinaloa. ¿Usted considera que vale la pena la captura de una persona por lo que sucedió? ¿Y cómo califica usted el operativo de la Sedena en Culiacán? Y pues afectó a muchísima gente, no solo la que vive allí, sino la que se quedó varada en carretera 30 horas para poder pasar. La vida de los militares, se dijo que se soltó vídeo la última vez porque no se quería un baño de sangre, y evidentemente pues sí hubo un baño de sangre, lastimosamente, no en personas civiles, pero sí en el ejército, que al final de cuentas pues pertenecen a la sociedad, ¿no? Sí. Sí, el tema de la seguridad es un tema que nos preocupa a todos. Hay muchísimos problemas en nuestra sociedad, y al final el ciudadano dice, bueno, pues me quedo con tratar de cambiar el metro cuadrado, ¿no? Pero el tema de la seguridad sí es un tema que ya escapa de nuestras manos, que ya no puedes hacer nada tú como ciudadano si vas en carretera, como lo que pasó en Zacatecas con familias que venían hacia acá. Y eso es lo que se sabe, falta lo que no se sabe. O sea, hay secuestros en el estado de Aguascalientes y no se saben, o sea, no los maneja la fiscalía. ¿Por qué? Porque no hay denuncia, y eso no significa que no tengamos que hacer nada. Pues no vale la pena, nunca va a valer la pena una vida por detener a un delincuente, ni el miedo que genera para las familias de todo un estado, de una ciudad. Sin embargo, sí creo que bueno que pasa casualmente justo antes de esta reunión que habrá a tener el canciller y que vienen autoridades de Estados Unidos a México. Ahí yo toco el tema de fondo, o sea, está tan mal la seguridad en México que se ha hablado por parte de Estados Unidos de que van a, bajo el argumento de declarar al crimen organizado como terroristas, pudieran intervenir. Yo creo que es lo único que falta que pase en México para que se detenga tanta inseguridad. Hay una realidad que se sigue repitiendo, y esa es histórica. Por eso los ciudadanos no diferencian entre Morena, entre el PAN, entre el PRI, y para nosotros es lo mismo, y qué lamentable. Y eso no va a cambiar. Por eso yo dejé mi postura en mi discurso en el Senado cuando hablo de este tema de la Guardia Nacional. A ver, mientras no hagan cada quien su trabajo, policías municipales, estatales, fiscalías de investigación y Guardia Nacional y la Sedena, pues no se va a poder. Politizan, ahí sí utilizan mucho como este temor de no entrarle, porque no es políticamente correcto combatir a la delincuencia, pero se nos está saliendo de las manos. Yo sí estoy preocupada y seguiré insistiendo. Lo que ofrezco es todos los ciudadanos que tengan algún problema de inseguridad. Hablábamos hasta en los chats de políticos, de policías municipales pidiendo mordidas, de anomalías. Entonces, esto nos toca a todos, y que nadie se zafe. Le toca mucho al alcalde en materia de seguridad, mucho a la gobernadora en materia de seguridad, mucho al presidente, mucho a la Guardia Nacional, y como lo decimos en la Mesa Ciudadana de Seguridad, es coordinación. Entonces, pues no vale la pena, pero sí creo que pase la detención de un delincuente es algo bueno, sea del trasfondo que haya detrás. Si es porque viene Estados Unidos a México, pues qué bueno que pasen ese tipo de situaciones. Y para la seguridad se empieza en lo municipal, con la prevención del delito. Entonces sí siento que con este pretexto de que el presidente quiso asumir la Guardia Nacional y militarizar al país, entonces se han estado relajando los alcaldes, y lo digo a nivel nacional, y se lo dije al secretario de Gobernación en el Senado. ¿Cómo es posible que en México existan más de 400 o 600 municipios sin policía municipal? En Zacatecas pasa, en Michoacán pasa. O sea, ¿hasta cuándo? ¿En Rincón hay policía municipal, en Rincón de Romos, o no la hay? En nuestros municipios, o sea, no hay una gran diferencia entre lo que pasa en Michoacán y lo que pasa en Zacatecas con Aguascalientes. Afortunadamente tenemos una sociedad muy tranquila, es un estado pequeño que se puede controlar, pero los problemas son los mismos. La falta de responsabilizarse
por parte de los alcaldes. Yo lo dije en el Senado también, un alcalde que no tiene policía o que no es la policía suficiente para brindar la seguridad a los habitantes, pues no tiene nada que estar haciendo, o sea, tendrían que renunciar, ¿no? Entonces, pues yo creo que en general no vale la pena ninguna vida ni el temor que sienten las familias. Las detenciones deben de ser lo mejor posiblemente, pero qué bueno que eso haya sucedido. No se debilita a las policías municipales, se les han quitado, no solo en Aguascalientes, sino a nivel nacional, muchísimos recursos, y se habla de este juego perverso entre debilito a la policía para que entonces tú, gobernador o alcalde, me pidas la Guardia Nacional y entonces yo diga, ya ven, como si la Guardia Nacional se requería porque me la están pidiendo, pero también la Federación ha dejado de invertir en el tema de seguridad una cantidad de dinero importante que se ve reflejada en equipamiento, en condiciones sociales para los policías. Sí, digo, no hablo nada más aquí, sino en general. Sí, yo te voy a decir, a ver, no se les ha quitado mucho presupuesto ni se ha dejado. La decisión de invertir el presupuesto municipal es decisión del alcalde y de sus regidores. Sí se le quitó ¿a cuáles? A Jesús María y a San Francisco de los Romos, por lo que les tocaba del Fortasec. Nada más. Sí, a ellos dos sí se les afectó. Cada ayuntamiento decide en qué destinar su recurso. O sea, ahí no es responsabilidad de la federación. Sí fue un error de la federación quitar el Fortasec, afectó a Jesús María y a San Francisco de los Romos. Jesús María, por ejemplo, sigue recaudando más de 90 millones de pesos al año de predial tan solo, y ahí es decisión del alcalde. Y bueno, ahí la secretaria, la verdad, me reuní con ella y pues está trabajando, pero la decisión en invertir más, de hecho lo toqué en la mesa de seguridad, en tener más policías, esa es decisión del Estado y de los municipios. 28,000 millones de pesos tiene el Estado y 4,000 millones de pesos tiene el Ayuntamiento de Aguascalientes. Entonces, a eso es a lo que me refiero. O sea, hago una gran alarde de que me quitaste muchos recursos y me siento en la hamaca a no hacer nada. No. El Ayuntamiento de Aguascalientes y el gobierno del Estado siguen teniendo el mismo recurso antes de que iniciara este gobierno. O sea, sí hay errores, pero eso no es cierto. Siguen teniendo el mismo presupuesto y quien decide en qué gastarlo son ellos. Así que no hay pretextos. Senadora, en el sentido de que, bueno, usted es parte del grupo de la 4T, ¿verdad? Si mal no estoy enterado, pues todavía sigue con el PT. En ese sentido, ¿van en alianza en el Estado de México y en Coahuila o qué dice su partido? Y por otra parte, también, ¿cómo es posible que, salvo raras excepciones, los peces gordos no tienen orden de aprehensión aquí en México? Tienen que solicitar los Estados Unidos para ser juzgados allá. ¿Qué hace el Senado en este sentido? Sí, pues es una lástima. Bueno, respecto a las alianzas o coaliciones, vamos juntos, Morena, Verde y PT. Esa va a ser la alianza a nivel... ¿Ya se decidió? A nivel nacional. No se ha decidido, se decidirá en su momento, pero al parecer eso es lo que va a suceder. Y sí, es lo que le comentaba, ¿no? Es muy lamentable que lleguemos al punto en el que Estados Unidos tenga que presionarnos o que intervenir, y eso es una realidad. Es lo único que le falta a México, que intervenga Estados Unidos para que México se sienta presionado o para que de plano se calme la delincuencia. Jorge, que menciona